Y este es un artista, ¿eh? Lo de Martín de los Santos, ayer lo estuve escuchando largamente en Mucho Gusto, esta audiencia que se consigue nuestro compañero Danilo Villegas. ¿Cómo fue esta audiencia en Brasil con un portugués ordinario, pero además realizando prácticamente el mismo show que realizó acá en su audiencia de control de detención, tratando de hacer esta defensa, explicando qué había pasado? Entonces, siento que Martín Larraín cada vez como que empeora más su situación pública, de cómo él se expresa ante el resto de la gente. Y por lo mismo vamos a tomar contacto con Carol Castro, corresponsal que hemos tenido en Brasil durante estos días, que nos ha explicado y ha seguido la historia de Martín de los Santos en Brasil. Carol, ¿cómo estás? Buen día. ¿De qué se trató primero esta audiencia? ¿Y es normal que en Brasil una persona a la que se le están imputando delitos o se le está investigando tenga tanto tiempo para hablar? Carol, ¿cómo estás? Buen día. Hola Lucho, buenos días. Bueno, esa audiencia acá es una audiencia normal, le pasa a todas las personas que son detenidas, y es una audiencia para que se vea si todo fue bien hecho. O sea, Ya, ajustada a derecho. detuvieron, sí. ¿Cuál es el motivo? ¿Hubo agresión? ¿Tuviste acceso a alimentación, aguas? Eso es, nada más que Ya. eso. Y ahí el juez decide, ya, usted sigue preso por este pedido o por este problema o el otro. Y fue lo que pasó ahí. O sea, él nada tenía que hacer, era puro responder, sí, tuve acceso, hubo violencia o no, y eso nada más. Es una formalidad para que pueda seguir preso detenido acá hasta que salga el pedido de extradición. Pero sí, o sea, quiso hablar cuando el juez le dijo de lo que le esperaba acá en Chile, contestó, dijo que no era eso, que era un exagero, y tuvo un comportamiento demasiado para una audiencia de custodia, que es para puro estar ahí y entender por qué está ahí y lo que pasa de ahora en adelante. Claro, acá en Chile nosotros tenemos un procedimiento similar, que es el control de detención, donde es básicamente lo mismo. O sea, a él le dicen, le comunican formalmente el tribunal por qué lo detuvieron. Lo que dices tú, acá también se hace, se le pregunta si es que tuvo algún tipo de lesión. Por eso acá los detenidos, una vez que la persona es capturada, es llevada a un centro asistencial, se constatan las lesiones y todo eso. Pero a mí me llama la atención la cantidad de veces que él habló, se explayó, entregó antecedentes de la causa también. ¿Eso le puede jugar en contra en Brasil, Carol? En esa audiencia no creo mucho, porque es Ya, para una pura formalidad. ya. Pero él va a tener otra audiencia que va a ser con la Corte, cuando todo esté ok con el pedido y los papeles de la extradición a Chile, y ahí sí va a tener él la oportunidad de hablar y va a estar con los magistrados, como se llaman, que serían los Sí. jueces principales de esa Corte, y ahí sí yo creo que pues, tiene un poco más de oportunidad de hablar y a lo mejor contestar algo. Pero ahí va a estar con gente, digamos, que no sé si lo van a dejar que haga tanto show, pero igual tiene un tiempo un poco más largo para prepararse, porque el pedido ese, todo el proceso de extradición se demora un poco. Entonces, tiene tiempo, y como está allá en la cárcel, aislado de los demás presos, algo tendrá que estar pensando o haciendo, o qué va a decir en ese momento de esa reunión. Carol, ¿tú habías visto una audiencia de estas características en que el detenido hablara tanto? No, ¿No? no, Nunca. jamás. Ya. No, en general llegan como súper tranquilos, pues claro, porque le explican y eso es todo, sí fue, pasó, no pasó, o contestan, a lo mejor no, me pegaron, no hicieron eso, y ahí contestan al juez en ese sentido, pero jamás así como con gestos y brazos y manos, no, nunca. Mira, vamos a ver un ambiente de algunas de las cosas que él dijo y que entró en diálogo en esta audiencia. Mira, veamos. Para os crimes, há uma pena total prevista de 10 anos e um dia de prisão. Y para esos crímenes existe una... Não, só ouça.
Solo lo está diciéndolo para que lo escuche, ¿ok? Isso é exageração, eu lamento. Não, por favor, ainda não é o momento. Esclareça que vai ter um momento de falar, não é o momento. Isso eu estou Vas a esclarecendo. tener el momento de hablar de estas Ok. informaciones, todo a él. ¿Cuánto tiempo voy a tener? No me pueden detener, lo lamento, mas todo el mundo se va a enterar. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando 1, 2, 3 en mi Instagram, déjame terminar, por favor. Aham. En mi Instagram tengo 1.7 millones. En primera cuenta bajaron otros 2.5 millones. Saben que hay un recurso vigente. ¿Cómo no respetan eso como Brasil? Es muy grave. Tá. Esclareça a ele, Daniele, que na verdade eu estou cumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Esa orden es ilegal. Habla de un recurso. Cuando habla de estos 1,7 millones, parecen 1,7 millones de seguidores en redes sociales. A mí me llama mucho la atención cómo el contexto en el que él da esta audiencia acá en Santiago, que fue telemática, es muy similar a esto, evadiendo un poco, tirando comentarios o cosas que no van al caso, porque a él, lo que decías tú, Carol, básicamente se le pregunta, ¿usted entiende por qué está detenido, sí o no? Es ese el tema. Sí, ese es el tema y ahí intentó igual, o sea, no sé, convencer al juez, a lo mejor pensó que, no sé, podría reverter eso, que lo iban a liberar, no sé. Claro. Cuando habla de este recurso vigente, que esto no lo respetan en Brasil, él como que, ¿tú sientes que trató como de intimidar también al juez o no? Sí, un poco. Como Sí. que pasar por encima de la autoridad para que viera, no sé, porque esto de verdad es ilegal, pero no es en esa audiencia que tendría que hacer eso él, Claro. o sea, y tampoco en la próxima, porque no viene al caso. O sea, lo van a juzgar en Chile, no acá. Acá es para ver si el proceso de extradición está ok, sí, lo mandamos de vuelta y ahí está. Claro. Ahora, el proceso de extradición dura aproximadamente 40 días, ¿o no? Conversé yo con un abogado durante mucho tiempo cuando lo detuvieron y me explicó que normalmente el proceso de extradición puede ser de 6 meses a 2 Ya. años, Ya. pero el caso de él, como está con un pedido de que sea un poco más rápido, yo creo que puede ser más corto el proceso porque depende de documentación y ahí después esa audiencia que va a tener acá en la corte y después, una vez aprobado en esa corte, tiene que ir para una sanción, para la firma del presidente Lula. Claro. Pero como tienen una buena relación los dos países y es un caso que está en vigencia en Chile, es súper importante y lo quieren con lo más rápido posible de vuelta, yo creo que sí lo van a hacer el proceso un poco más corto. Carol, ¿y se podría dar la expulsión desde Brasil? La expulsión, yo creo que tiene que cometer un crimen, algo Ya. en ese sentido, para que lo puedan expulsar de acá. Ya, no solamente con un pedido administrativo de otro país, debería cometer algún tipo de delito allá. Sí, algún tipo de delito. Y como Ya. no lo ha hecho, Ya. y por eso justamente tiene esa audiencia ahí para que siga con esa orden de detención, porque de verdad, tipo, claro, había toda una búsqueda internacional, documentación, pero para expulsarlo tendría que cometer un delito. Y ahí Claro. por eso también yo creo que lo apartan en la cárcel, lo dejan apartado de los demás presos, también porque tienen que asegurarse de su integridad para que lo puedan extraditar después. Claro. Carol, ¿en Brasil se sigue hablando de Martín de los Santos o no? Sí, Martín de los Santos fue noticia cuando lo detuvieron. Antes, solamente acá en Florianópolis teníamos algo de noticia porque toda la investigación como que empezó Claro, por acá. partió ahí. Y ahí, sí, y ahí después, sí, salió en todos los medios y de hecho ayer estaba mirando los comentarios en redes sociales de las noticias que salieron y el sentimiento que los brasileños tienen acá es que tipo llévenselo al tiro, no queremos una figura como esta acá. Entonces, sigue ahí detenido en la cárcel en Cuiabá, tuvo un comportamiento un poco hostil, como que grita, como que quiere tener derechos y llamar la atención, hacer su circo allá también. Y eso esos son los comentarios que Martín de los Santos, el caso Martín de los Santos causa por acá
quieren que todo sea súper rápido, lo más rápido posible, para que ustedes se los pueden llevar y ahí juzgar y llevarlo preso, no sé. Claro, ¿y salió en los medios nacionales o se sigue concentrando en Florianópolis, Cuyabá, o ya es una noticia nacional? Nacional, en todos los medios. Ya. Salió en todo, en impreso, en televisión, en radio, en todo. Estaban todos los equipos, los periodistas, principalmente ahí de la región de Cuyabá, noticiando y contando la historia. Y claro, y acá en algunos momentos llegaron a hablar que que había sido juzgado y estaba prófugo para no cumplir lo que determinó la ley en Chile, pero después se aclaró que no, que estaba ahí contando toda la historia de él y quieren que vuelva lo más rápido posible a Chile. Carol, y en estos casos, por ejemplo, cuando ha habido otro detenido que se pone a hablar mucho en esta... ¿cómo se llama esta audiencia? Perdón. Custodia se llama. Audiencia acá. custodia. Cuando otro detenido se ha puesto a hablar, ha interrumpido al juez en una audiencia de custodia, le apagan el micrófono, el juez le dice que no puede seguir hablando. ¿Qué es lo que pasa en la generalidad de estos casos en Brasil? Sí, tienen como una postura un poco más firme, tipo, no, ahora no puedes hablar, tendrás tu momento, el micrófono se apaga, o contrólese, no puede portarse así, o entonces nos seguimos. Carol, y a ti, desde tu perspectiva, ¿qué te parece, Martín de los Santos, esta actitud? Yo creo que prueba que tiene no sé, un cierto problema de comportamiento y personalidad, o sea, viene mostrando eso desde un principio, porque primero por un motivo tan banal le pega a un señor, ya empieza por ahí. Después, todo de la manera que se porta en la audiencia en Chile. Como un máximo de, no sé, una falta de respeto, no sé, no sé. Y después se viene acá y sigue con el mismo comportamiento. Lo veo como quiere llamar la atención, quiere ponerse en evidencia. Y me parece que tiene, sí, algún problema, no sé. Algo te dice, quizás. Algo me dice. Sí. Oye, y esto mismo cuando él habla de 1,7 millones de seguidores, ¿sientes que es como una intimidación también al juez? Sí, que yo creo que le quiere mostrar cómo es popular. No. Eso viene siendo hace un buen rato en las redes. O sea, estaba prófugo y seguía publicando cosas. No sé, es como una afrenta muy grande, eso lo veo. Claro. ¿Y él actualmente tiene abogado en Brasil? ¿Le proporciona al Estado un abogado o no? Sí, le proporciona un abogado porque no puede no tener defensa. No puede no tener defensa, lo mismo que acá en Chile. Eso. Ya. Eso. ¿Y han podido conversar con el abogado o la abogada de Martín de los Santos? Es que en realidad el abogado él participa ahí de eso y después participa de todo el proceso. Lógico, me de imagino, extradición son todos los que están en ese momento también. Sí, tipo por la cuestión de documento y eso, para ver si está todo bien, para realizar la audiencia después de extradición, pero no, es que es distinto, el abogado no, como que no entra en defensa de él, pero para proporcionar de que esté todo bien hasta ese proceso de extradición, esa próxima audiencia. Ya. ¿Y te llama la atención que, por ejemplo, el abogado no le haya dicho, oiga, no siga hablando más, quédese callado? ¿Te llama la atención que no haya ocurrido eso, no? Es que no tienen mucho contacto. Ya. O sea, a partir del momento que él no tiene abogado, y fue lo que pasó, tipo reclamó que no tenía acceso a los abogados de Chile, Claro. y el juez le preguntó si podía dejar que los policiales llegaran a su celular, a su teléfono, y ahí entraran en contacto con los abogados de allá. Él consentió, dijo ok, entonces ahí le pasó los números, y así fue, pero igual tuvo que tener la presencia del abogado de Brasil para que se diera la audiencia, porque si no ella no podría pasar jamás. Lógico. Y ahí empezó, pero el abogado en sí, los abogados de él son los que tiene él en Chile. El de acá era puro para garantizar que estaba todo bien lo que estaba siendo hecho. Claro, mira, en nuestro generador de caracteres ya dice abajo que
vandalizaron la oficina de Martín de los Andes en Pichilemu. Te cuento, mientras él tenía una oficina en una playa, en un balneario que está al sur de Santiago, y ayer fue, no sé si fue ayer o antes de ayer, que fue a atacar, le lanzaron piedras, rompieron los ventanales. En general ha causado bastante molestia Martín de los Santos en Chile. De hecho, se han conocido otros casos de agresiones cometidos por Martín de los Santos, agresiones que no fueron denunciadas, y también por supuestos negocios, presuntos negocios, en los cuales también se le acusa de presunta estafa. Entonces, él ha ido generando distintas situaciones que se han ido sabiendo de Martín de los Santos. Pero claro, te preguntaba esto de los abogados porque, muy similar a lo que pasa en Chile, si él no tiene abogado en Brasil, porque me imagino que un abogado chileno, obviamente un abogado chileno no puede llegar y ejercer en Brasil, las leyes son distintas, entonces tiene que tener un abogado brasileño en ese sentido. Sí, tiene que tener un abogado brasileño, pero para garantizar de que esté bien mientras está detenido y que después se haga un proceso acorde a derecho. Claro, tipo, la documentación llegó, está legal, o sea, vamos a hacer la audiencia, ok, se aprueba la extradición, ya, bueno, y eso va y se firma. Eso tiene que hacer el abogado de acá, pero no como entrar en una defensa. A lo mejor ser que la audiencia va a tener un contacto más próximo, va a escuchar lo que cree él que está mal en todo ese proceso, y ahí vamos a tener una postura un tanto distinta, pero en esa audiencia de custodia, no, pero puro por estoy acá. Si necesitas algo, tienes la garantía que estoy acá contigo. Eso sería todo. Claro, claro. Y en ese sentido, tú me decías recién, es posible que la extradición se demore podría demorar 6 meses, pero eventualmente las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países podrían hacer que esto fuera más rápido. Sí, sí. Eso fue lo que me comentó la abogada. Dijo que en un caso que a lo mejor no sea tan mediático y a lo mejor en un país que no tenga una relación tan buena como Brasil y Chile, el plazo es de 6 meses a 2 años. Y dijo que ella me explicaba que como depende la parte final de una firma del presidente, y ahí tiene su agenda, sus compromisos, claro. Entonces como que no tiene un límite, tiene que hacer esto ahora, ya al tiro. Pero por el hecho de la relación, buena relación con Chile, y por toda la exposición y del caso Martín de los Santos, principalmente ahí, yo creo que sí se puede hacer el momento, todo el proceso de una manera más corta, una manera más rápida. Claro, podría ser quizás así más rápido. Él actualmente, ¿tú has sabido algo de cómo está en esta cárcel de Cuiabá? Danilo Villegas, compañero nuestro que estuvo allá, nos contó que él estaba aislado, se consiguió una imagen de que él se había cortado el pelo, ahora Danilo logra conseguir esta audiencia, pero ¿cómo está él en la cárcel de Cuiabá? Está aislado porque no puede estar junto con los demás presos, porque si no igual los presos tienen su propia ley ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces le puede pasar los famosos algo. códigos carcelarios. Claro, entonces lo dejan apartado de los demás y ahí sigue con eso de portarse de una manera agresiva, de portarse de una manera hostil, se hablan de gritos, de pedidos de socorro, de ayuda, pidió una ayuda psicológica, le consiguieron un profesional para intentar ayudarlo, ver qué pasa o de qué manera lo podrían ayudar, y en eso está. Claro. Pasando sus días ahí en la cárcel de Cuiabá. Claro, o sea, sigue ahí bien complicado en un recinto penitenciario en una ciudad cercana a Bolivia. Lo conversamos bastante con Danilo mientras estuvo allá. ¿Tú crees que él quiso salir hacia Bolivia? Cuiabá está muy cerca de Bolivia, ¿no? Sí, es lo que se lleva a creer que sí, porque es como, no tiene, digamos así, una frontera, un paso. Entonces, como cruzar una calle y uno está en Bolivia, es más o menos eso. Se hace muy fácil estar en otro país, y es un local donde se utiliza para tráfico de drogas, de armas, justamente por la facilidad que uno tiene de entrar al país vecino.
Entonces, lo que se cree sí, porque ¿qué estaría haciendo él en Cuiabá? Claro. O sea, salió de Florianópolis, São Paulo, Cuiabá, entonces creo yo que sí tenía una intención de ir para otro país, no quedarse acá en Brasil. Claro, Cuiabá tiene una cercanía muy estrecha, ¿o no? Con Bolivia, ¿hay mucho comercio con Bolivia o no? Hay una ruta ahí como ¿cómo te puedo decir? Como te dije, para tráfico de drogas, tráfico de armas, las personas que quieren entrar al otro país a lo mejor sin documentación o para perderse, digamos así. Entonces por eso usan ese camino, porque no tiene como un paso, algo que uno tiene que entrar, mostrar un documento, es una cosa muy simple llegar a Bolivia por allá. Ya. Oye, y lo otro, Carol, ¿tú crees que él allá en Brasil haya tenido ayuda de alguien o él pudo haber actuado solo, es decir, en llegar a Florianópolis, irse hasta Sao Paulo, que alguien lo haya orientado de decirle, ¿sabes qué? En Brasil, ándate a esta ciudad y desde esta ciudad te vas a Bolivia. ¿Tú crees que él pudo haber tenido algún tipo de ayuda allá? Ayuda de alguien acá en Brasil, no creo. A lo mejor sí, a alguien en Chile viendo las noticias de lo que salía, que ya sabían dónde estaba, o lo estaban buscando y ahí se fue cambiando, haciendo esa movimentación. Pero de acá lo que parece es que no. En Florianópolis, en el hotel, cuando fuimos allá conversamos, tipo, ahí tuvimos la certeza de que estuvo en ese hotel solo. Después el pasaje que tiene él comprado de Florianópolis a San Paulo era uno nomás, y ahí llega a San Paulo, no se sabe mucho del tiempo que pasó por allá y si fue apenas un día o cómo fue, si ya tenía en mente irse de San Paulo a Cuiabá, ¿por qué no se fue de Florianópolis a Cuiabá, que también tiene un trayecto, digamos, directo, más largo, eso sí, pero tiene. Pero yo creo que estaba solo y la ayuda, si hubo ayuda de alguien, vino de alguien de Chile. Ya. Mira, hace poco me envían una publicación de que un amigo denunció en Chile a Martín de los Santos por el delito de estafa, porque Martín de los Santos le habría ofrecido construir una casa en un terreno en este mismo lugar en Pichilemu, donde está su oficina, y este amigo le habría pagado 7 millones de pesos. Y esto ocurre un día antes de la agresión al conserje. Entonces, después de eso, Martín de los Santos desaparece, no se sabe de él, y él se entera que está en Brasil, y claro, tiene estos 7 millones de pesos que le pagó el amigo, que seguramente le han servido estos últimos días para poder estar allá en Brasil. Danilo, nuestro compañero, cuando estuvo allá en Cuiabá, nos contó que se alojó en el hotel más caro de Cuiabá. Sí, esa era una pregunta que teníamos al principio, ¿cómo hacía para mantenerse? O sea, acá con mis colegas cuando conversábamos, tipo, a lo mejor él tiene mucha plata, porque ¿de dónde tiene tanto recurso? Igual cuando estuvo ahí una semana en el hotel en Playa Moli, no es, digamos, el hotel más caro que tenemos acá en Florianópolis, pero tampoco no es el más barato. No. Estaba en una zona de turismo, no estaba en el centro de la ciudad, donde podría estar en un local más barato, que pudiera estar ahí sí una semana, y ahí sale de acá, se va a San Pablo y Cuiabá, se hospeda en el hotel 5 estrellas. O sea, uno tiene que tener muchos recursos para hacer todo ese viaje, todo ese trayecto, quedándose en unos lugares tan buenos. Entonces, a lo mejor de ahí sí vino el dinero de donde nosotros nos preguntábamos. ¿Cuánto cuesta más o menos un alojamiento ahí en Playa Mole, en Florianópolis? ¿Dónde estuvo él? Sí. Tiene diversos precios, pero ¿ya? Son de 350 reales a 1.000 reales. Ya. Entonces dinero tiene chileno, diversos precios. A ver. En dinero chileno, 300, va a ser menos, el más barato sale menos de $100. Ya. Que serían 100.000 pesos chilenos aproximadamente. Más o menos eso. Y ahí, claro, igual, si tiene que alimentarse, la alimentación acá en Florianópolis no es barata, es una de las capitales que tenemos en Brasil, donde el costo de vida es el más alto que uno tiene acá. Entonces, para comer
tiene que gastar. El hotel en Praia Mole es un local más aislado, no tiene comercio, no tiene mall, no tiene nada, ni restaurantes cerca, entonces tendría que salir de ahí en un Uber a lo mejor para ir a un local y almorzar y volver. O sea, una semana estar ahí le salió, yo creo que Claro. bien alta la cuenta. Mira, me están diciendo acá que 1.000 reales, ¿1.000 reales lo calcularon, Coquito? Ya, 1.000 reales son aproximadamente 170.000 pesos chilenos, 170 dólares aproximadamente. Entonces, claro, es un precio alto por un alojamiento. Tú nos decías entre 300 y 1.000, más o menos es Sí. lo que cuesta ahí un alojamiento. Ahora, en Brasil, para los chilenos, hay varias aplicaciones de tarjetas virtuales con las que tú puedes pagar, donde el cambio te es muy favorable. En ese sentido, él quizás utilizó estas aplicaciones para pagar o pagó directamente en efectivo para así evitar también el seguimiento. No creo que haya llegado él con tanta plata, porque igual cuando llega por un aeropuerto uno si llega con mucho dinero y tiene que declarar y todo, como que se hace un trámite un tanto más difícil. Claro. Yo creo que sí, a lo mejor con tarjetas, esas virtuales, Sí. es una situación que funciona bien y yo creo que a lo mejor por ahí puede haber tenido él como gastar ese dinero por acá. Claro, claro. Ahí el tema de de las tarjetas virtuales en los viajes está siendo cada vez más ocupado y además te cuesta mucho hacer el seguimiento por parte de la policía porque tú puedes ver el traspaso que puedas hacer desde el banco hacia esa tarjeta virtual. De hecho, desde Brasil tú lo puedes hacer con tu teléfono. Entonces quizás él así se fue abasteciendo dinero y si tenía eventualmente estos 7 millones de pesos que le haya pagado un amigo, tenía capital para poder moverse allá. Carol, te agradecemos una vez más por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Que estés bien. Chao, chao. Chao.